número 666 ha sido uno de los símbolos más controvertidos y temidos a lo largo de la historia. Desde su aparición en el texto bíblico del Apocalipsis hasta su adopción en la cultura popular, ha generado una mezcla de fascinación y terror que persiste hasta nuestros días. Este número aparece por primera vez en el libro del Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento. Específicamente, se menciona en Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, que dice: «Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre, y su número es 666». Este pasaje ha sido objeto de innumerables interpretaciones a lo largo de los siglos. Los primeros estudiosos cristianos consideraban que el número 666 era una referencia cifrada al emperador romano Nerón, un enemigo de los cristianos en el siglo I. Usando una técnica llamada gematría, que asigna valores numéricos a las letras del alfabeto, el nombre de Nerón en hebreo se puede traducir al número 666. Esta interpretación histórica sugiere que el número de la bestia era un símbolo del poder opresivo y tiránico del Imperio Romano. La gematría, práctica común en las culturas hebrea y griega, no solo se usaba para identificar personas, sino también para desentrañar significados ocultos en textos sagrados. El 666, en este contexto, no es simplemente un número, sino un código que oculta un mensaje profundo. Algunos teólogos han sugerido que representa la imperfección y el fallo humano, ya que está un número por debajo de 777, que en la Biblia se considera el número de la perfección divina. Además, la repetición del 6 3 veces podría estar enfatizando la naturaleza inherente e imperfecta del hombre en contraste con la divinidad. Esta interpretación numérica contribuye a la percepción del número como algo negativo, un símbolo de lo que es incompleto, defectuoso y opuesto a lo sagrado. Con el paso del tiempo, el número fue adoptado por la cultura popular como símbolo de lo demoníaco. En la Edad Media, se le asoció con la brujería y el ocultismo. Los inquisidores a menudo buscaban señales del diablo en aquellos acusados de brujería, y el número 666, junto con otros símbolos, se consideraba una marca de la influencia satánica. En tiempos modernos, el número ha aparecido en películas, libros y música, a menudo para evocar miedo o un sentido de lo prohibido. Quizás uno de los ejemplos más notorios es la película de terror The Omen de 1976, en la que un niño llamado Damien, marcado con el número 666, es revelado como el anticristo. Esta película, junto con otras representaciones culturales, ha solidificado el número como un símbolo inconfundible del mal en la mente colectiva. El miedo a este número no es simplemente una curiosidad histórica, también tiene profundas raíces psicológicas. Este fenómeno, conocido como hexacocio y hexecontaxafobia, es el miedo irracional al número 666. Aunque puede parecer una fobia inusual, está más extendida de lo que se podría pensar. Este miedo es en parte un producto de la cultura y la religión, ya que muchas personas han sido educadas para ver el número como un presagio de desastre o maldad. La forma en que la mente humana procesa y asocia símbolos con emociones juega un papel crucial en la persistencia de este temor. En un nivel más profundo, el número puede ser visto como un recordatorio constante de la batalla entre el bien y el mal, un conflicto que resuena en el inconsciente colectivo. En tiempos recientes, el número ha sido objeto de múltiples teorías de conspiración. Algunas sectas religiosas han interpretado el número como una advertencia de un inminente gobierno mundial único, controlado por fuerzas malignas. Otros han relacionado el número con códigos de barras, microchips o sistemas financieros globales, sugiriendo que estos son herramientas del anticristo para controlar a la humanidad. Aunque muchas de estas teorías carecen de base en hechos verificables, han ganado tracción gracias a la combinación de desconfianza hacia el poder y la tecnología. La fascinación continúa por lo apocalíptico. Estas interpretaciones modernas reflejan los miedos y ansiedades de la sociedad contemporánea, adaptando un símbolo antiguo a nuevas narrativas de control y dominación.
Existen muchos casos documentados de personas que han evitado el número en sus vidas cotidianas. Un caso curioso ocurrió en 1989, cuando el expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, y su esposa Nancy se mudaron a una casa en Bel Air, en Los Ángeles. La dirección original de la casa era 666 St. Cloud Road, pero los Reagan solicitaron que se cambiara a 668, probablemente debido a las connotaciones negativas del número. En otra instancia, en 2006, un vuelo de la aerolínea Finnair despegó de Copenhague con destino a Helsinki en el vuelo número 666 en el día viernes 13, lo que causó inquietud en algunos pasajeros supersticiosos. Aunque el vuelo transcurrió sin incidentes, la coincidencia entre el número del vuelo y la fecha provocó una gran atención mediática y comentarios sobre la superstición que rodea al 666. A pesar de su notoriedad en el mundo occidental, el número no es universalmente temido. En culturas que no han sido influenciadas por la tradición judeocristiana, el número puede no tener ningún significado especial o puede ser visto de manera completamente diferente. Por ejemplo, en algunas tradiciones orientales, el número 6 es considerado un número de suerte, asociado con la fluidez y la armonía. Este contraste cultural subraya cómo la interpretación de los símbolos puede variar dramáticamente dependiendo del contexto histórico y cultural. Lo que en una parte del mundo es considerado un presagio de maldad, en otra puede ser un símbolo de prosperidad. El 666 ha recorrido un largo camino desde su aparición en el Apocalipsis hasta convertirse en un símbolo omnipresente del mal en la cultura popular. Al final, el temor al número 666 es un reflejo de los miedos más profundos de la humanidad, una ventana hacia cómo percibimos el peligro, el mal y lo desconocido. Aunque las interpretaciones pueden cambiar con el tiempo y la cultura, el 666 sigue siendo un símbolo potente, capaz de despertar la imaginación y el miedo en igual medida.